Hola, soy Tita de TIT Academy y el día de hoy vamos a ver un análisis y explicación a unas preguntas de razonamiento cuantitativo. En este caso, para responder a estas preguntas de este módulo, vamos a hacer un análisis por niveles, tanto del nivel más básico al nivel más avanzado. Vamos a ver cómo mejorar poco a poco en el análisis de las gráficas que vamos a ver y también vamos a tener un poco de tips para que puedan mejorar en el análisis que van a hacer alrededor de este pequeño estudio que estamos haciendo. Recuerda que en TIT Academy aprendemos juntos. Ok, tenemos aquí nuestra primera gráfica. Vamos a tener en cuenta de que esta gráfica la vamos a utilizar dos veces, para la pregunta número 1 y para la pregunta número 2, para el nivel básico y para el nivel intermedio. Entonces, tengan muy en cuenta el análisis y los datos que nos van entregando. En este gráfico muestra algunos indicadores utilizados en la medición y el control del funcionamiento de una empresa de limpieza pública en una ciudad. Tenemos el dato número 1 del lugar de descargo, que son 5 viajes de descarga al día. Tenemos que cada 100 habitantes produce entre 55 y 75 kilogramos de basura al día. También tenemos que la población en total sería aproximadamente de 893.944 habitantes. Tenemos también que la capacidad de la basura más o menos es de 14 metros cúbicos y 500 kilogramos de basura compactada por cada metro cúbico. ¿Listo? Entonces, teniendo estos datos en cuenta, vamos a ver la primera pregunta. Tenemos un análisis muy pequeño y no creo que sea tan necesario volver a visualizar la imagen otra vez. Sin embargo, vamos a ir a la pregunta que nos están haciendo en esta ocasión. Listo. Tenemos la pregunta que nos dice que el veedor afirma que los camiones tienen muy poca capacidad, pues apenas pueden transportar 500 kilogramos de basura por viaje. El veedor incurre en un error, puesto que estos 500 kilogramos, si recordamos muy bien la gráfica, podemos decir que se muestra como la capacidad del camión es de 14 metros cúbicos y cada metro cúbico equivale a 500 kilogramos. Según esta afirmación que tenemos según la gráfica, podemos decir que la respuesta es la B. Son por cada metro cúbico de capacidad de cada camión. Listo. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que el análisis lo que busca es contrastar la información que nos dan en este enunciado con la gráfica que vimos anteriormente. Principalmente se elaboró esta pregunta para hacer este tipo de análisis que estamos visualizando. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Listo, otra vez tenemos el mismo gráfico y en esta imagen vamos a tener en cuenta unos datos que necesito que se graben mentalmente. Entonces, vamos a tener en cuenta que cada 100 habitantes produce entre 55 y 75 kilogramos de basura al día. También vamos a tener en cuenta la cantidad de los habitantes, que en este caso nos están dando un 893.944 habitantes. Vamos a tener en cuenta estos pequeños datos, puesto que vamos a hacer más adelante con la pregunta la operación
que nos van a dar. Entonces vamos a ir de lleno con la pregunta de nivel intermedio. Listo. Entonces, tenemos en cuenta que de la basura producida a diario en la ciudad, aproximadamente un 60% es de tipo orgánico. Como medida preventiva que se requiere reducir la cantidad de kilogramos de basura orgánica que actualmente está entre. Bueno, para esta operación vamos a utilizar más o menos una variante de la cantidad, un aproximado más o menos, vamos a hacerlo con 100 habitantes. Teniendo en cuenta que el total de los habitantes que teníamos en la gráfica es de 893.944, vamos a aproximar esa cantidad más o menos a 9.000 para que nos den entre las respuestas este aproximado. ¿Listo? Entonces, como tenemos 55 y 75, vamos a hacer que por 100 habitantes, como teníamos el 60%, vamos a multiplicar 55 por 0.6, que sería pues de cada 100 habitantes el 60%. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, vamos a hacer esta operación y nos daría que sería el resultado 33. Y en este caso vamos a hacer lo mismo, pero ahora con 75, ¿vale? Entonces vamos a hacer que esto 75 por 0.6 nos daría igual a 45. Teniendo en cuenta estos datos, podríamos decir que dividirlo entre 100. Acuérdense que estamos haciendo más o menos la aproximación con los 100 habitantes. En el problema nos dan unos datos, pero en estos momentos vamos a hacerlo más aproximados y la respuesta a raíz de todo esto sería la que más se ajusta a los cálculos que estamos haciendo. Entonces, dividirlo entre 100 obtenemos los 9.000 y entre esto lo podemos multiplicar cada uno tanto por 33 y 45, que recuerden que son los datos que estamos manejando para hacer esta cantidad que obtenemos del resultado anterior. Aproximadamente cada uno nos da entre 2.977 y 405, y estos valores son los más aproximados que nos dan. Entonces podemos decir que este análisis se da más que nada por las aproximaciones y la cantidad de datos que tenemos en la gráfica y cómo lo vamos a analizar y lo vamos a evaluar poco a poco alrededor de la prueba TIT. Tener en cuenta también que para hacer este tipo de análisis, si necesitan anotarlos o si necesitan, esto es muchísimo de observar los datos que ya nos han dado anteriormente para que en las explicaciones o en las operaciones no nos tengamos que perder ningún dato vital para hacer este desarrollo correcto de la operación. Para hacer la respuesta número 3, o sea, el análisis para la pregunta número 3, vamos a ir para otra gráfica muy diferente a la que teníamos en las anteriores preguntas. Listo, aquí como veíamos en las opciones de respuesta, la más acertada era la B, que nos da 295.000 y 403.000 kilogramos. Listo. Tenemos en esta gráfica que nos muestra un consumo eléctrico promedio mensual en kilowatts de hora de algunos electrodomésticos de uso frecuente del hogar. En este caso vamos a tener en cuenta los datos del horno, microondas y de la nevera, que vienen siendo
los que están aquí y allá. Entonces vamos a tener en cuenta estos datos para poder responder a la siguiente pregunta que nos da el enunciado. Listo. El enunciado nos dice que un estudiante analiza la gráfica y afirma que el consumo del horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. Esta afirmación es: tengamos en cuenta que, como vimos en la gráfica, el horno es casi que la cuarta parte de lo que viene siendo la nevera. O sea, técnicamente, si nosotros multiplicamos el consumo de la nevera, el 25% del consumo de la nevera es 15, y si nosotros multiplicamos este 15 4 veces, nos daría el 60. O sea, nos estaría diciendo una afirmación correcta, porque vendría siendo esta aproximación que nos daba de estos dos datos, siendo más o menos el horno de 15 kilowatts por hora y el de la nevera de 60 kilowatts por hora, y multiplicándolo 4 veces nos daría este aproximado del horno a la nevera. Entonces, por eso la opción D es la correcta, ya que la afirmación sí es verdadera y sí tiene sentido con respecto a los datos que nos daban anteriormente. Dando este análisis, podemos terminar de que recuerda también que si necesitas más información y no tienes cosas en claras o demás, puedes ir a visitarnos a nuestra página web de IT Academy y puedes averiguar más con respecto al módulo, sea razonamiento cuantitativo o demás. Y muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.